Hemos escuchado las plegarias de nuestro querido maestro Ezequiel Tahucusi Gamonal, fundador de la Congregación Israelita del Nuevo Pacto Universal, que al inicio, cuando hicieron la primera asamblea, fue con el nombre de Organización Religiosa Israelita del Nuevo Pacto Universal, pero por motivos de que en ese tiempo no había mucha hermandad, apenas eran como 48 en su primera asamblea, le sugirieron que deben reconocerlo como asociación, que viene a ser el año 1968, un 27 de octubre. Luego viene a ser fundador del gran proyecto de integración sudamericano de fronteras vivas, que fundó 42 comunidades, no solamente en nuestro país, sino también en la hermana República de Colombia y de Bolivia. Fundador del partido político FEPA, con su símbolo el pescadito, y en especial compilador del Decálogo Universal. Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, o las 10 palabras, o 10 mandamientos, o conocido como la ley de Dios, que en hebreo se le llama Torah, que es decir, la doctrina de Dios. Y cuando hablamos, amigos, de la doctrina de Dios, revisando una de sus enseñanzas del fundador de nuestra institución, hace ver un tema, doctrina teológica de Cristo, un tema muy bonito, con bastante luminosidad para entender. Y empezamos a descifrar las palabras doctrina teológica de Cristo. ¿Por qué dijo así? Escribió doctrina teológica de Cristo. Entonces hemos visto a través del escudriñamiento, cuando dice doctrina teológica, o sea, teológico significa el estudio de Dios, y doctrina viene a ser pues la enseñanza de Dios. Y esta enseñanza o esta doctrina, que en hebreo se le conoce Torah. Pero esta enseñanza de Dios, de parte de Dios, así como Dios le dijo a Moisés, Éxodo 24:12, anda, saca a mi pueblo de Egipto y lo traes a este monte, porque he escrito mandamientos y leyes para enseñarles. Entonces Dios es el que empieza a instruir, pero para instruir, Dios tenía que instruir a Moisés primero. Entonces lo instruye, lo prepara. Pero ahora viene el punto que esta enseñanza va acompañado del estudio, porque no solamente consiste de que nos enseñe, sino también se tiene que estudiar. Que a esto los judíos lo conocen con el nombre de Talmud, o sea, quiere decir estudiar y estudiar. Por eso el estudio, sin el estudio, la enseñanza permanece estéril. Entonces el uno exige al otro. O sea que tiene que haber esos dos puntos fundamentales. Dios te enseña, pero uno tiene que estudiar. Porque sin el estudio, la enseñanza permanece estéril y el uno exige al otro. Entonces, esta la doctrina de Dios, ahora estamos viendo, en Teología de Cristo, hace ver como si fuera la doctrina de Cristo, como si fuera su enseñanza de Él. Ya hemos empezado a descifrar de que la doctrina no es de Cristo, sino la doctrina de Dios. Pero ¿por qué dice que es la doctrina de Cristo? Es la doctrina de Cristo. Primero tenemos que descifrar en esta tarde, para ampliar un poquito más el entendimiento, cuando hablamos primero de Cristo, o Mesías, que es en hebreo, en hebreo se llama Mashiach, es en hebreo, Mashiach, se pronuncia así, y en castellano vendría a ser Mesías, y en griego se le conoce como ungido. O sea, ungido viene a ser que Dios a su instrumento lo envía,
lo unge primero, que decir, lo unge al instrumento que él escoge, ¿ya? Con óleo de gozo sobre sus, no, con un óleo, pero de gozo, ¿eh? Eso dice pues, en Isaías 45:7. O sea, con un óleo de gozo lo unge a su instrumento, a su escogido. En Isaías dice a su siervo, etc. Entonces lo elige él mismo y lo unge, pues sí, con óleo de gozo, dice en Isaías. Entonces, lo unge se llama en griego Cristo. Ese es. Pero ahora viene un punto que el Cristo, para que diga que la doctrina teológica de Cristo, Cristo primero tiene que ser preparado, tiene que ser instruido. Porque si no es instruido, ¿qué va a hablar? Y la instrucción lo es mediante el Espíritu que el hombre tiene que realizar su trabajo. Vamos a revisar, para abrir un poco más nuestro entender, Isaías 65, discúlpeme. Isaías 65, 1, 2, 3, 4, vamos a leer. 65. 60, hablando mal también, 61, estamos hablando, 61, estamos hablando mal también. Dice así: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Listo. Ya hablamos que la palabra ungir, Dios, cuando Jehová lo ungió, significa Cristo, que en hebreo es Mashiach. Entonces, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, dos cosas fundamentales. Acá, el ungido tiene que, o sea, el Espíritu, ¿no? Por eso dice, el Espíritu de Jehová es sobre mí. O sea, vino sobre mí el Espíritu de Jehová, porque me ungió. O sea, lo elige, lo nombra, viene a ser el instrumento escogido para cumplir este ministerio. Por eso vuelvo a repetir la escritura: el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. El Espíritu del Señor viene sobre él porque Jehová lo ungió a él. Luego dice: hame enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. O sea, que una vez que lo ungió, o sea, el Espíritu del Señor vino sobre él, lo ungió. Luego, una vez que lo ungió, viene, lo prepara, porque así no simplemente va de frente, tiene que ser preparado. Y luego me ha enviado a predicar buenas nuevas. Tiene que ser preparado. Vamos a ver lo que dice nuestro maestro cuando conversa con esta delegación que vino pues de Palestina. Mejor voy a leer una parte que fue en el año 1995, 29 de julio, en el lugar de Cieneguía. Bueno, dicen, en esta entrevista dice así la delegación. Uno que hablaba un poco de castellano, porque no hablaba bien castellano, no hablaba bien porque hablaba hebreo, pero castellano hablaba no muy correctamente, pero dice así: bueno, maestro, quiero contarle, nosotros pertenecemos a una pequeña comunidad allá en el Medio Oriente, el desierto en Palestina. Y como parte de nuestras actividades de formación, hay un departamento en nuestra comunidad donde existe la inquietud de encontrar las tribus perdidas de Israel. Un pequeño detalle de información que escuchamos por allá, donde nos dijeron que en el Perú existe una pequeña comunidad de israelitas en la comunidad de San Emiliato por el río Urubamba, cerca de Quillabamba. Esto es todo lo que hemos escuchado por allá. También nos dijeron que hay una comunidad de 20 familias más o menos. Entonces yo y mi hermano nos ofrecimos a investigar y con aprobación de nuestra comunidad
Llegamos a Lima, luego al Cusco, bajamos por el río Urubamba, llegamos a Quillabamba y luego a Emiriato. Es ahí donde nos informaron con más detalle acerca de la congregación y sobre su persona. Bueno, llegando aquí nos dimos con la gran sorpresa que la comunidad ya es un pueblo formado, constituido, y estamos sorprendidos porque hemos encontrado más de lo que estábamos buscando. Nuestra misión es llevar el mensaje ahora que hemos encontrado al pueblo y a un maestro, porque nosotros somos los ojos y oídos de nuestra comunidad, y nos sorprende, nos llena de emoción de venir con una noticia tan pequeña, de encontrarnos con unas 20 familias, cuando en verdad son miles de miles. Luego, después de una pequeña sonrisa, dice: maestro, deseo hacerles algunas preguntas. Entonces el maestro, claro que, ¿cómo no? Entonces el judío le pregunta, le dice: ¿y cómo se desarrolla el pueblo de Israel de esta manera aquí en el Perú? Entonces el maestro le contesta: bueno, digamos porque el Mesías nació en el Perú. Y el Mesías tampoco es del Perú, sino es del Oriente, bueno, etc. Luego empieza a narrar su historia, cómo fue, y vamos a lo donde queremos llegar. Dice: bueno, lo que queremos, estamos hablando de acuerdo a Isaías, que dice acá, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Luego dice: ha me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Pues lo envía ya a predicar. Entonces, como le dije al inicio, tiene que ser primero preparado, porque si no, ¿qué va a hablar? Tiene que haber, es igual que voy a ejercer una profesión, primero tenía que haber estudiado. Si no estudio, ¿de qué voy a hablar? Entonces dice: bueno, al respecto, dice nuestro maestro, el Espíritu Santo me preparaba. Miren, el Espíritu Santo me preparaba, porque yo no sabía cómo iba a volver, porque no sabía el plan de Dios, del Evangelio, digamos, de la Biblia, porque yo no conocía, pero sí sabía algo de Dios desde pequeño, a la edad de 2 años, más o menos sabía de la existencia de Jehová. Yo decía en mi corazón: Dios vive por siempre y jamás. Entonces era su expresión de él: Dios vive por siempre y jamás. Entonces yo hablaba desde los 2 años muy bien, hasta que por fin a la edad de 35 años, sé que él a esa edad recién empieza a conocer, cuenta su historia, que había un hermano adventista, que después se llega a enterar que era hermano adventista. Los sábados venía temprano, porque era zapatero. O sea, me refiero, como se le conoce como zapatero remendón. Entonces arreglaba zapatos malogrados, los restauraba, y entonces tenía su pequeño taller. Y este hermano venía temprano, lo dejaba un paquetito con una bolsa negra cerrado, y luego en la tarde venía, lo volvía a dejar en el lugar, y él se iba. Y así iban todos los sábados, hasta que tanto fue la curiosidad de nuestro maestro, que lo desató el paquetito. ¿Por qué siempre deja el mismo paquetito y se encuentra con la gran sorpresa que era una Biblia? Pero es cuando él descubre y él empieza a asistir a la iglesia adventista, que es por un año. Él tenía 35 años de edad en ese tiempo. Por eso dice: a la edad de 35 años llegué a conocer la Biblia en 1953. En ese tiempo él conoció la Biblia en el año 1953, más o menos. Entonces comencé a leer. Luego, cuando ya llegó el día en el cual fui transformado, a este punto, cuando llegó el día en el cual fui transformado, ya Dios me guió, ya me instruía y me preparaba. Muy bien, entonces por manifestación divina, yo conocí. Todo él me hablaba y luego me dirigía a la escritura: libro tal, capítulo tal, versículo tal. Entonces de esa manera así aprendí, ¿ve? Y por eso cuando llegó el tiempo, ya me preguntaba y me decía: tú eres que has escrito el libro de Ezequiel. Y yo no comprendía. Nuevamente me dice: Ezequiel, entiende, tú eres el que ha escrito el libro de Ezequiel. Señor, no entiendo, le dije. Me endurecí
Y cuando llegaba mi nombre, entonces, bueno, que enseguida vuelve a preguntar, ¿tú eres el que has escrito el libro de Ezequiel? Enseguida aumenta la palabra y me dice, tú fuiste enterrado para afuera. Entonces, ¿para afuera cómo? Entonces, en fin, no entendía. Está escrito, me dijo, tú fuiste enterrado para afuera. Como es en Isaías 61, levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Yo si fuere levantado de la tierra, todo traeré a mí mismo. San Juan 12:32. ¿No ve? Dice nuestro maestro. ¿No ve? Ahí aclara la Sagrada Escritura. Yo no entendía, por eso que ustedes, peor que ustedes era. Mi corazón estaba endurecido y nuevamente me pregunta, tú eres el que ha escrito el libro de Ezequiel y fuiste enterrado para afuera. Entonces aumenta la palabra y me dice, para estos días fuiste levantado. Y con los textos me hablaba, entonces nuevamente me preguntaba y me decía, ¿cómo vino Jesús al mundo? Luego contesté, entiendo, Señor, Jesús vino en espíritu, fue introducido en el vientre de María y se encarnó en carne de humana y nació como toda criatura normal. Así vino Jesús al mundo. Y me contesta, bien has dicho. Ahora me pregunta de canto y me dice, ¿todo lo que se llama Jesús será un Salvador? No, Señor. Entiendo que Jesús es el que descendió en espíritu, es el único Salvador. Bien has dicho, me dice. Entonces enseguida nuevamente me pregunta y me dice, ¿y todo lo que se llaman Ezequiel en la tierra uno será? ¿Solo uno será? No entiendo, Señor, le respondo, a mi nombre llega nuevamente. Entonces le digo, ¿cómo podría acontecer este nombre a mi persona si yo soy de este siglo? Entonces le dije, Señor, el que tú estás hablando es ese Ezequiel antiguo, el cual fue tu siervo fiel. Él fue el que ha escrito el libro de Ezequiel. Yo no, mi Señor, yo soy de este siglo. Entonces nuevamente me pregunta, ¿y todos los que se llaman Ezequiel serán siervos de Dios? Entonces yo le digo, Señor, uno nomás es. Y él me dice, ¿ese eres tú? Nada. Bueno, en ese momento no entendía. Estaba duro mi corazón. Siempre llegaba mi nombre. Entonces enseguida me aclara y me dice, sí, es cierto, tu carne es de este siglo, pero tu espíritu es antiguo. Entonces en ese momento fui arrebatado en espíritu al oriente, al pueblo de Ezequiel, donde entonces noté que era un pueblo muy pequeño, más o menos como un distrito, pero muy humilde. Tenía un parquecito muy bonito y descansamos ahí. Entonces me dice, vamos por allá, por ese sitio, allí hay un callejón que sube hacia arriba, por ahí vamos a ir, ahí yo te voy a mostrar. ¿Dónde está Ezequiel? Así hablaba, entonces vamos, me dice. Caminamos por el parque y volteamos a la izquierda, llegamos y entramos, entonces ahí había una casa grande, pero esa casa había sido destruida. Bueno, ya no hay ni palos en el techo, ya solamente pedazos nomás había quedado y las paredes más o menos de 1 metro de alto, más o menos pared antigua, y detrás de la casa había un patio, es un patio grande, entonces ya estaban enterrados, tres, uno así, otro así. Entonces en la tercera tumba me señala y me dice, este no se levantará porque ha escrito en contra de Jehová. Escribir quiere decir que pecó contra Dios. Y la segunda tumba me señala y me dice, ese se levantará después. Ya muy bien, luego entonces llegué al primero y me dice, ese también va a levantarse porque es ejemplo para los postreros tiempos. Señalando la tumba me dice, es el que va a levantarse primero. Después el segundo y el tercero ya no se levantará. Eso me dice, bueno, me está aclarando. Y luego me dice, ¿qué veis? ¿Veis con respecto a la primera tumba? Nunca. Bueno, estábamos a una distancia más o menos. Nuevamente me señala y me dice, ¿qué veis? Yo le digo, veo que estaban plantando la primera escultura. Entonces nuevamente él me dice, ¿qué ves? Digo, en el brazo está escrito el nombre de Ezequiel. Ese eres tú. Me dice, tú fuiste enterrado para afuera. Ese está escrito. Entonces yo pregunté, ¿con qué fin
fue enterrado para afuera este hombre. Él fue enterrado para afuera con el fin de guardar el camino de la vida eterna para este tiempo. Por eso dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos los lados para guardar el camino al árbol de la vida. San Juan 12:31, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ¿cómo entendemos esto? Cuando vemos la película de Moisés, allí nos va a aclarar entonces, esto sucede cuando Moisés fue al monte de Oreb, subió y cuando entraba al monte, un costado ardía un árbol, ya muy bien. Entonces, cuando estaba entrando, le dice una voz, Moisés, quita tus zapatos porque el lugar donde tú has entrado es santo. Entonces Moisés se saca los zapatos y entra más al costado, había un árbol como de un techo, bien coposito, entonces el fuego abrazaba el árbol y flameaba, y la escritura dice que lo envolvía para ambos lados, así entonces para guardar el camino de la vida, muy bien, pero dice también que el hombre fue echado para afuera, ¿no ve? Quiere decir que este hombre enterrado para afuera, como dice el apóstol Juan, levantado de la tierra, como decir, destinado para el último de estos tiempos, eso quiere decir enterrado para afuera, ahí recién yo entendí. Entonces vemos acá punto fundamental de que primero Dios tiene que prepararlo. Lo prepara a su instrumento, lo prepara a su ungido, porque si no lo prepara, ¿de qué va a hablar? Entonces el mismo Espíritu ya lo empieza a instruir, a preparar. Por eso dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces, la palabra ungido significa Cristo, que en hebreo significa Mashiach. Luego dice, una vez que lo prepara, lo instruye, Él me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. Una vez que es instruido, nos cuenta Él ya en su testimonio, dice lo siguiente, que cuando fue arrebatado al tercer cielo, había una casa que estaba llena de luminosidad. Las paredes eran transparentes. Y cuando ingresó, había una mesa con 24 sillas y todas estaban vacías. Entonces pensó en su corazón y dijo, ¿quiénes se sentarán aquí? Y en eso dio un paso más adelante y escuchó una voz y le dice a Ezequiel, ¿ya llegaste? Él dijo, ya llegué. Bueno, le dice, ya llegué, ahora vamos a iniciar la obra. O sea, se ponen de acuerdo para iniciar la obra, el trabajo. Y el padre se puso de pie, se fue a la pizarra y empezó a escribir los 10 mandamientos en la pizarra. Y una vez que escribió, el Espíritu Santo le dice, anda a la biblioteca, Ezequiel, anda a la biblioteca, tráeme un pergamino o una cartulina, pone sobre la mesa y toma nota tal y conforme está en la pizarra, sin aumentar ni disminuir. Entonces yo, Ezequiel, fui a la biblioteca, traje la cartulina y empecé a escribir todo lo que estaba escrito en la pizarra. Y una vez que finalizó, dice, ya terminé, entonces empezaron a revisarlo y se encontraron que estaba conforme. Conforme es. Como dice Deuteronomio 4:2, sin aumentar ni disminuir. Y luego dice, anda a la biblioteca, trae el libro de la vida. Él dice, habían 2 libros grandes, libro de la vida y libro de la muerte. Yo quise coger el libro de la muerte, pero me dio miedo. Pero como me dijo solamente el libro de la vida, cogí el libro de la vida y lo traje. Una vez que llegó al lugar, él dice, ahora sí, me dio el pergamino, que si la cartulina que está escrito, los 10 mandamientos, él dice, ahora sí, anda y enseña. Y júntalos a todo lo que están escritos en el libro de la vida. Está escrito en Deuteronomio 17:18, se hizo un traslado de la ley del original. Entonces viene con los mandamientos
y con el libro de la vida para juntarlos a todo lo que están escritos en su libro, en el libro de Dios. Por eso dice acá, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová. Entonces el Espíritu viene sobre él, ¿no? A este cuerpo nombrado, elegido. Y por eso Ezequiel, ya llegaste, ya llegué. A ti estamos esperando para iniciar la obra. Entonces se ponen de acuerdo los dos, la carne y el Espíritu, para realizar el trabajo. Este es el tema que emitió nuestro maestro en el año de 1999. Los dos testigos, uno del cielo y el otro es de la tierra. Ahora, una vez que recibió, anda y enseña, como dice acá, Él me ha enviado a predicar buenas nuevas. Las buenas nuevas significa también, buenas nuevas significa buenas noticias. También se le conoce como el Evangelio. Esas buenas nuevas o Evangelio quiere decir algo novedoso para nosotros, porque como gentiles nunca hemos escuchado esta doctrina de Dios, como gentiles. Es algo novedoso. Entonces habla buenas nuevas, que también se le conoce como la palabra de Dios, o se le conoce como los 10 mandamientos, o también la ley de Dios, o que en hebreo viene a ser el Torah, que significa la doctrina de Dios. Entonces viene trayendo esas buenas nuevas, esas buenas noticias, que es la doctrina de Dios, ¿no? A los abatidos, aquellos que están afligidos, aquellos que están preocupados, angustiados, viene para ellos. A vendar a los quebrantados de corazón, a vendar. Como están desesperados, angustiados, así como en el tiempo de Moisés, el pueblo esperaba, ¿hasta cuándo, Señor, vienes y nos sacas de Egipto? El pueblo gemía porque eran demasiado oprimidos por el faraón, hasta que Dios lo envió justamente a un libertador que viene a ser Moisés, y lo sacó de Egipto. Acá también presionaste, acá esclavos del pecado, los lo envía para liberarnos de la esclavitud del pecado. Por eso dice a los abatidos, a los quebrantados de corazón, y al mismo tiempo a publicar libertad a los cautivos. Como hemos estado cautivos en el pecado, viene la libertad. Así, algo similar en Egipto, estuvieron cautivos total 30 años de bonanza, dice la historia, y 300 años de esclavitud. Fueron 430 años fueron allá, 400 años de esclavitud, 30 años de bonanza, 430 total. Hasta que llegó su tiempo de la libertad con Moisés. Y para obtener esa libertad, no simplemente de la noche a la mañana, primero Dios tenía que humillar a sus dioses de Egipto, y luego tenía que haber un precio de sangre antes de salir, que viene a ser el Cordero Pascual. Posteriormente, y el faraón dio la libertad la primera hora del día, quiere decir de 6 de la mañana a 7 de la mañana para nosotros. Es la primera hora del día, dio la libertad. Entonces vemos acá que buenas nuevas a los quebrantados, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, porque hemos estado presos en el pecado, en la oscuridad. Entonces ha venido para darnos libertad. Y a los presos abertura de la cárcel. Sé que se nos abrió la cárcel para algunos que hemos estado presos, se nos abrió las puertas de la cárcel, ahora somos libres. Y luego menciona a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Entonces empieza a promulgar, que empieza a predicar, empieza a anunciar, a comunicar a todos, como dice, a promulgar año de la buena nueva. Año de la buena nueva, la buena voluntad de Jehová, día de venganza de Dios, del Dios nuestro. ¿Venganza cómo? No viene a vengarse de la humanidad. No hay que confundir. En la parte espiritual se entiende diferente. Otro mensaje, dice nuestro maestro, dice que el hombre es inocente. Pero encontramos varios versículos bíblicos que el hombre es pecador. Pero no dice que el hombre es inocente. Entonces, ¿cómo se entiende esta frase, que el hombre es inocente? Se entiende de la siguiente manera. Él hace a entender mediante un ejemplo
que un padre de familia está solo en su casa, vienen los delincuentes, lo toman prisionero dentro de su misma casa y luego hacen su cometido, o sea, para qué han ingresado, y una vez que terminan con su cometido, se van. Entonces, el hombre, ¿por qué entonces es culpable? Como no lo ha ido, no ha ido a denunciar ante la policía de este hecho delictivo, no se fue a denunciar. Por no denunciar, se convierte ser cómplice. Por eso dice Levítico 5:1, dice, tenemos que denunciarlo, porque somos testigos, porque hemos podido apreciar de lo que hace, en este caso, el espíritu negativo, nos ha utilizado como pañal de criatura y después nos ha botado. Entonces nos utiliza, ejemplo, viene la ira, nos utiliza y una vez que realizó su cometido, se va. ¿Cómo hemos quedado nosotros? Mal. Y después que nos pasa la rabia, ¿cómo nos sentimos? Mal. Entonces, a eso, como no le hemos denunciado, somos cómplices. ¿Qué tenemos que hacer? Denunciar. En este caso dice la policía, en este caso sería el Espíritu Santo. O sea, denunciar ante el Espíritu de Dios o denunciar a Dios, Señor, no permitas que este espíritu de ira que me siga utilizando, no permitas que me invada, no permitas que me confunda y confundo a los demás, no permitas que me altere el sistema nervioso. Entonces empezamos a denunciarlo. Y si lo denunciamos, ahora sí tiene un sentido, ya el hombre no es cómplice, sino lo denuncia aquel que lo utilizó. Y luego dice Proverbio 28:13, el que se aparta, o se reconoce, se arrepiente y se aparta, hallará misericordia. Entonces, en eso consiste, dice, publicar libertad a los cautivos y a los presos, abertura ante la cárcel, y a promulgar años de las buenas voluntades de Jehová, día de venganza del Dios nuestro. O sea, porque tiene un tiempo donde Dios viene a vengarse todos los espíritus negativos que lo utilizan al hombre. Lo utilizan. ¿Por qué digo que lo utilizan? Porque así como el Espíritu de Dios lo utiliza a la persona, también el espíritu del mal lo utiliza a la persona. Y vamos a esclarecer esta parte que estoy mencionando cuando sigue conversando con los hermanos que vienen de allá de Palestina, y le dice así, de acuerdo a Ezequiel 24, 26 y 27. Dice la Escritura, ese día vendrá a ti un escapado para traer las buenas nuevas. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado, y hablarás y no estarás más mudo, y les harás por señal, y sabrán que yo soy Jehová. Eso dice el contenido bíblico. Ahora, el concepto que da nuestro maestro. Dice, vendrá en ese día, dice, está hablando para el futuro, para ese tiempo habla, vendrá un escapado para traer las buenas nuevas. ¿No ve? Ese escapado es el Espíritu Santo. Y si hablamos de las buenas nuevas, estamos hablando de las buenas noticias, estamos hablando de del Evangelio, o estamos hablando de la doctrina de Dios. Entonces trae el escapado, quiere decir el Espíritu Santo. Entonces, luego dice en el 27, en aquel día se abrirá tu boca para hablar con el escapado y hablarás, ya no estarás más mudo. O sea que se ponen de acuerdo los dos. Se ponen de acuerdo porque ya el Espíritu empieza a hablar por la boca del instrumento. Por eso dice acá, ¿quién es el que abre su boca para hablar? La carne, no es cierto, o sea, la carne es el que abre la boca. Y el Espíritu se abre por la boca de la carne o del instrumento. Entonces el Espíritu, el escapado, ya no puede estar más mudo, tiene que hablar por intermedio de una carne, porque el Espíritu solo no puede hablar, no puede hacer obras, ¿ve? Es por eso que el Espíritu toma posesión de una carne para que pueda hablar, y sea por señal, eso es así, para que las gentes sepan quién es Jehová, quién es el que realiza todo este trabajo. Ahora sí, con esta estamos bien claros, bien convencidos de lo que es
Dice promulgar año de la buena voluntad de Jehová. O sea, promulgar, anunciar, porque viene el tiempo de la libertad, viene el tiempo de ser libres, lo que hemos estado cautivos, cautivos, hemos estado presos, se abren las cárceles, empezamos a ser libres, en este caso del pecado. Luego dice, a promulgar año de la buena voluntad de Dios, y luego dice, día de venganza del Dios nuestro. Viene un día de venganza. También encontramos en otro sentido, para comprender un poco más sobre este tema, tenemos algo más para entender de la viña. Vamos a comprenderlo. Lo importante es comprenderlo. Dicen, nuestro Señor Jesucristo propuso una parábola de un hombre que vino y sembró una viña. Y esta viña lo cercó de vallado, o sea, de vallas a esta viña. Sembró sembró bastante vid, sembró vid. Y una vez que lo sembró, cavó un lagar y construyó una torre de vigía. Y una vez que ha realizado todo ese trabajo, le dio a unos labradores para que le administren la viña. Cuando llega el tiempo ya de la vendimia, o sea, el tiempo de la cosecha, el dueño lo envía a sus servidores para que le den su parte que le corresponde. Porque estamos hablando que le dio a unos labradores para que le administren la viña. Pero ¿qué pasa cuando le envía a sus siervos para que le den su parte que le corresponde? A unos los flagelaron, a otros los apedrearon, a otros los mataron. Bueno, tuvo paciencia el dueño y por segunda vez lo envía otra comisión el doble. Hicieron también lo mismo como lo hicieron a los primeros. Y por tercera vez lo envía a su hijo, dice, ojalá que le tengan respeto. Y cuando el hijo se estaba acercando a la viña, dijeron, ahí viene el heredero. ¿Qué hicieron? Lo sacaron fuera de la ciudad y lo mataron. Entonces dice el dueño de la viña, dice nuestro Mesías, ¿cómo será cuando venga el dueño de la viña? Los matará todos miserablemente y les dará a otros para que administren la viña. Fíjese, estamos hablando que la viña es el hombre, el lagar es el corazón y la torre de vigía son los sentidos. Pero esta viña, o sea, mi cuerpo, estaba pues poblado por, viene a ser, digamos, por inquilinos malvados, estaba poblado. Por eso nuestro maestro saca un tema, de acuerdo a Isaías 1:6, todo el cuerpo peca, la boca peca, los brazos peca, los pies peca, todo peca. Claro, pues si está poblado de puro inquilinos malvados, tiene que pecar. Hasta que llega su tiempo de la libertad, donde viene el dueño a reclamar su viña. Pero tampoco los labradores le van a entregar así de fácil. Es igual que unos invasores han invadido un terreno que no le corresponde. Cuando viene el dueño, sé que este terreno es mío, que de frente le van a entregar facilito, ¿no? Empiezan a armar su defensa, se van ante los tribunales, etcétera, etcétera, no le entregan fácil. Acá también igual, los inquilinos forman su defensa y no le entregan de fácil al dueño de la viña. Entonces tiene que haber una guerra. A esto en la parte espiritual se le llama Armagedón, guerra en la montaña. Entonces hay una lucha, una pelea. Cuando viene el dueño va a haber una lucha, una pelea. Y como dice Jeremías, sus muertos no lo pueden enterrar ni tampoco llorar por sus muertos. No pueden llorar. ¿Por qué? Porque hay una matanza única. Y una vez que recupera su viña, le da a otros que le administren la viña. Pero ese es el punto que estamos viendo, que también dice acá, día de venganza del Dios nuestro. O sea, viene a vengarse, o sea, a
a eliminar a todos los inquilinos malvados que habían tomado posesión de su viña que Dios le corresponde. Y luego dice, a consolar a todos los enlutados. Cuando hablamos de enlutados, quiere decir, es matar el viejo hombre. Viene a consolar al nuevo hombre, a la nueva criatura. De eso se refiere. Ahora, luego dice, a ordenar a Sión a los enlutados, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árbol de justicia, plantío de Jehová, gloria suya. Entonces viene con esa finalidad, una vez que ha recuperado, ahora sí te empieza a dar, como dice acá, le da gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, y manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y también serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, y gloria suya. Entonces ellos ya empezarán a edificar los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. Y estarán así. Entonces vemos acá, se restaura. Si en la parte espiritual, cuando hablamos del punto restaurar, hay dos maneras. Uno, primero, se restaura la mente del hombre. Primero viene Dios a restaurar la mente. Por eso está hablando acá, como estamos mencionando, edificarán los desiertos antiguos, levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades asoladas, los asolamientos de muchas generaciones. En la parte espiritual se refiere que viene a restaurar al hombre primero. Primero se restaura el hombre. ¿Cómo se restaura? Mediante el conocimiento. Porque si no tiene conocimiento, no se puede restaurar. Por eso dice Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 10, revestidos de nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen de él que lo crió. Viene un tiempo viene a ser revestido de nuevo hombre, que se llama se restaura, pero mediante el conocimiento es renovado. Entonces se renueva el conocimiento, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Primero se restaura la mente. Dios restaura la mente del hombre. Y una vez que restaura la mente del hombre, viene ahora, lo pone en ejecución, ya pone en práctica el día del sábado, se restaura el sábado, las lunas nuevas, las fiestas solemnes, la indumentaria, los sacrificios, los holocaustos, todo se empieza a restaurar. Pero primero, Dios restaura la mente del hombre. Pero para que se restaure la mente del hombre es mediante el conocimiento de la doctrina. Pero la doctrina de Dios que le entregó en ese tiempo a Ezequiel. Entonces restaura mediante el conocimiento. Por eso también a mis espaldas tengo los mandamientos de Dios que le entregó a Ezequiel en ese tiempo. Entonces una vez que se restaura, viene otro punto muy fundamental. Dice acá también, dice en Isaías 29, vamos a ver, Isaías 29, interesante, estamos viendo sobre este campo, 29, vamos a ver, 29, 18, dice así, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras en aquel tiempo los sordos oirán las palabras de Dios, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Fíjese, llega un tiempo entonces, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, ¿no? Las palabras del libro. Acá hay dos tipos, si hablamos de sordos hay dos tipos. Sordo por nacimiento o por un accidente se vuelve sordo. Y sordo, como dice acá, dice acá la escritura, de acuerdo en el versículo 18, los sordos oirán las palabras del libro. Los sordos oirán las palabras del libro. Entonces, ¿quiénes son esos sordos?
son aquellos que tapan sus oídos a no querer escuchar. Por eso dice Jeremías 6:10, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? Y aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. Y aquí la palabra del Señor les es oprobio, que decir, para ellos es vergüenza, es un deshonor, un desagravio para ellos. Y al mismo tiempo dice, no se deleitan, o sea, no se deleitan en la doctrina de Dios, no se deleitan en la palabra del Señor. O sea, no hay un gozo, no hay una satisfacción, sino todo es amargura. Por eso dice, ¿a quiénes hablaré y advertiré para que oigan? Y aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. Y aquí la palabra del Señor les es oprobio y no se deleitan en ella. Ahora, nuestro Mesías también habló sobre los sordos, no los sordos de nacimiento, sino sordos aquellos que no quieren escuchar la doctrina de Dios. Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sanaré. Entonces acá hay dos cosas. Uno es que apartan sus oídos de la verdad y se vuelven a los mitos, como dice 2 Timoteo 4:4. Apartan de sus oídos de la verdad. Ese es el sordo, ¿no? No le gusta escuchar la verdad, no, piensa que está en la verdad. Entonces aparta sus oídos. Por eso el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Son insensibles, no son compasión, no hay compasión, no hay nada, insensible. Y con dificultad oyen sus oídos y sus ojos han cerrado. Listo, se acabó. Pero una vez, si el hombre abre sus ojos y pone sus oídos para escuchar y su corazón para entender los negocios de Dios, entonces Dios lo sanará. Esa también viene a ser, en este caso, viene a ser la misericordia. Por eso decía Zacarías 7:11, porque ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír. Entonces estamos hablando el sordo de nacimiento o sordo por accidente, y sordo es aquel que no quiere escuchar la doctrina de Dios, no le gusta escuchar. Para él lo ve como un oprobio, como una vergüenza, un deshonor. Es como alguien, si te vas por la calle con tu Biblia, te sientes mal, que te digan que eres religioso, sientes vergüenza. Entonces, no, porque si en ti no hubiera eso, sentirías gozo en la palabra de Dios. Pero como tienes los ojos cerrados, como tienes los oídos tapados, por eso tu comportamiento es así. Pero llega la promesa grande, como dice Isaías 35:5, entonces abrirán los ojos de los ciegos y los oídos y los sordos se destaparán. Entonces, ahí esa grande promesa, por eso dice acá el profeta, estamos viendo lo que dice el profeta Isaías 29:18, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro. Los sordos oirán las palabras, a los sordos, dice Víctor, oirán las palabras del libro. O sea, ¿cuáles son las palabras del libro? ¿Cuáles las palabras del libro, o la palabra que nosotros lo conocemos como Biblia, porque viene a ser su nombre, el libro de Dios o las Santas Escrituras, su verdadero nombre? Entonces, empiezan a escuchar las palabras. ¿Cuál es la palabra de Dios? Son los 10 mandamientos, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 y versículo 13. Entonces empiezan a escuchar la palabra de Dios, empiezan a escuchar la doctrina de Dios, empiezan a escuchar doctrina, o si viene a ser Torah, o ley, la ley de Dios. Empezamos a abrir nuestros sentidos, a escuchar, como dice la Escritura, se convierte en un deleite para aquel que abre sus sentidos, abre su corazón para recibir estas palabras de Dios. Entonces dice acá, en aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Se abren los ojos ahora.
Algo similar como Dios le dijo la serpiente cuando le dijo a Eva, ¿por qué no comen ustedes el árbol de la ciencia del bien y del mal? No vamos a ver, porque para nosotros abrirse los ojos tiene que haber un conocimiento, no simplemente así por así. Entonces dijo, vamos a ver lo que Dios, la serpiente le dice a Eva. Luego dice, tomó Jehová pues Dios al hombre y le puso en medio del huerto de Edén para que lo labrara y lo labrase. Y mandó a Jehová Dios al hombre diciendo, todo árbol del huerto comerás, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. Estamos hablando en el capítulo 2, 15, 16, 17, 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, viene, lo deja por su compañera, etcétera, etcétera. Viene así, es el misterio que tiene que juntarse. Pero vamos al punto donde se junta, cuando la serpiente le dice, en el capítulo 3, de 1 al 5, para entenderlo. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, mas sabe que Dios, que el día que comieren de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal. ¿Cuándo se abren los ojos? Cuando antes se cerraron los ojos, como es acá, porque nuestros padres participaron del árbol de la ciencia del mal. Pero una vez que ellos comieron, ojo, primero no conocían, pero una vez que comieron se abrieron los ojos. Ahora nosotros, para conocer, tenemos que conocer la doctrina de Dios, porque a través de la doctrina de Dios vamos a conocer el bien y el mal. Y al conocer el bien y el mal, ahora sí, nuestros ojos se abrieron y nos convertimos en dioses. Seguimos esclareciendo. Entonces los humildes, dice acá, vuelvo a repetir, en el tiempo los sordos se oirán las palabras del libro, o sea, empezamos, el que es sordo se abre los oídos para escuchar la palabra de Dios y se convierte en un gozo. Y luego los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas, mediante el conocimiento se abren los ojos, conocemos el bien y el mal. Luego dice, entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová. Los humildes, no estamos hablando de humilde. Humilde no significa que tienes que andar mal vestido, desalineado. No, eso no significa ser humilde, o andes en este caso descuidado en tu vestir. Eso no quiere decir que eres humilde. Un rico puede ser humilde. Humilde significa aquel que sabe controlar sus emociones. Una vez que conocemos la doctrina, vamos a ver nuestros puntos débiles, donde el mal nos ataca y somos víctimas del mal. Cuando ya empezamos a controlar, como Dios le dijo a Caín, tú tienes que dominarlo, y empezamos, y si no lo puedo dominar, pues pido el apoyo de Dios para dominarlo, así como Dios le dijo a Caín. Vamos a esclarecer esta parte. Dice así, Génesis capítulo 4, vamos a ver desde el 5, 6 y 7. Y a Abel le agradó a Abel su ofrenda, mientras que le desagradó Caín y la suya. Caín entonces se enojó mucho y su rostro se descompuso, y Abel le dijo, ¿por qué te enojas y vas con la cabeza agachada? Si tú obras bien, tendrás la cabeza levantada. En cambio, si haces mal, el pecado está agazapado a la puerta de tu casa. Él te acecha como fiera que te persigue, pero tú debes dominarlo. Entonces acá es dominar, no que nos domine, sino dominarlo. Por ejemplo, la ira nos domina cuantas veces desea.
y una vez que nos dominó, nos utilizó y después nos bota como pañal de criatura. Acá es, si no puedo, pues tengo que pedir el apoyo de Dios. A esto se llama invocar, pedir el auxilio, así como Pedro se estaba ahogando y en medio de su desesperación que no encontraba piso, dijo, Señor, sálvame, no me dejes que muera. Y fue Jesús, le dio la mano, lo salvó. Algo así, en nuestra desesperación, estamos ahogados, en este caso en la ira, ahogados, nos utiliza cuantas veces desea, entonces empiezo a clamar, no permitas, Señor, que el espíritu de ira me utilice, me invada, me descontrola y descontrola al que me rodea. Entonces empieza a denunciarlo y Dios lo apoya. Entonces, es el punto, lo que estamos viendo el día de hoy. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y los pobres, ¿no? Los humildes, estamos hablando de los humildes. Humilde es aquel que controla sus pasiones. Entonces ellos que controlan sus pasiones crecerán en alegría en Jehová. Hay una alegría, un gozo, porque ya estás controlando tus emociones. Por más que te quieran amargar la vida, ya no. Tú los escuchas, te conviertes en un hombre prudente y hay una felicidad dentro de ti porque aprendiste a controlar tus emociones, o con el apoyo de Dios empiezas a controlar esa emoción negativa. Y empezarás a crecer en alegría, esa paz, etc. Y los pobres, y dice, los pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. No estamos hablando de pobreza, hay dos tipos de pobreza. Hablamos pobres de espíritu. No estamos hablando de cosas materiales porque son efímeras. Hoy tenemos y la hora que nos vamos no llevamos nada. Sino somos pobres de espíritu. Entonces, entonces los pobres crecerán, se gozarán en el Santo de Israel. Porque el violento será acabado, ya no habrá, como le dije sobre la ira, esa desesperación, nos volvemos violentos, nos volvemos agresivos, entonces empieza, porque de momento que tú te vuelves un hombre pasivo, ya no eres ese hombre violento, por cualquier cosa que te diga, inmediatamente sales al frente, botas sapos y culebras, pensando que tienes carácter, porque carácter no significa que voy a gritar, o porque tengo mi voz más elevada, tengo bastante carácter, no, es débil este carácter. Carácter es aquel que sabe dominar su pasión. Entonces el violento será acabado, se acabó el violento, y viene el hombre de paz, de tranquilidad, de serenidad. Y el escarnecedor será consumido. Serán talados todos los que madrugaban a la iniquidad. O sea, ya no estamos corriendo a la maldad, ya no. Empezamos a ser talados, cortados, todos los que hemos madrugado siempre a la maldad, siempre a lo malo, entonces empieza a morir. Los que hacían pecar al hombre en palabra, ¿quiénes son los espíritus negativos que nos hacían pecar? Provocándonos. Como anteriormente hemos hablado, que el Espíritu es el que mueve, el Espíritu Santo. Si el Espíritu no tiene un cuerpo, no puede hacer la obra. Tan igual es el espíritu del mal, si no tiene un cuerpo, no puede hacer su obra. Entonces acá no le damos oportunidad al espíritu del mal, porque ya no estamos madrugando para la iniquidad, ya no, se corta, entonces una nueva etapa. Por eso dice, los que hacían pecar al hombre, que son espíritus negativos, en palabra, los que armaban lazo al que reprendía en la puerta, que torcieron lo justo a la vanidad. Entonces eso tiene que ser talado. A medida que vamos conociendo y entendiendo, vamos también transformándonos. Entonces, queridos amigos, mañana vamos a continuar con el desarrollo de este mensaje para llevar una vida mucho más saludable. Para mayor información, síguenos en nuestra cuenta de Santos Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Perimedina, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, y comparte con tus amistades. No te quedes contigo, amigo. Comparte, amigo. En eso consiste el trabajo. Aquellos que están sedientos, aquellos que están hambrientos, de escuchar siquiera una palabra de consuelo y esperanza.